Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Café con Ere. Como ya es costumbre, les saludo desde Las Vegas, Nevada. Así que gracias infinitas a todas las personas que se unen a estas charlas. Gracias infinitas a todas las personas que ven las repeticiones y recuerden que este mismo programa lo pueden ver en mi canal de YouTube. Les voy a compartir, les voy a dejar aquí mi página web. Se ha renovado, ha crecido, por así decirlo. Me encantaría que vayan y la visiten y conozcan todas y cada una de mis facetas. Les va a encantar, estoy segurísima que les va a encantar porque no solamente me dedico a dar estas charlas o a tener estos programas o estas pláticas virtuales con ustedes. Tengo muchísimo más que ofrecer y para los que no me conocen, me presento. Yo soy Ere González, soy embajadora para la paz por una organización que tiene participación especial en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU. Soy escritora y soy editora. Y vamos a empezar con Mayín Sánchez del Valle. Hola, hola, muñeca, gracias por estar. Saludos, mi querida Paloma. Bueno, para los que no saben, mi familia y mis amigos muy cercanos me dicen Paloma, así que ya saben. De hecho, mi nena se llama Paloma, pero es por mí. Saludos desde el bello puerto de Veracruz, con cariño, muchos besos. Gracias infinitas. Gracias por estar bonita. Bueno, pues vamos a empezar el programa del día de hoy. Y el programa del día de hoy se llama Mala comunicación entre padres e hijos, pero sobre todo este programa va especialmente dedicado o destinado a los padres y los adolescentes. ¿Por qué los padres y los adolescentes o por qué los padres con los adolescentes? Bueno, pues ustedes han de saber que cuando son niños, me refiero a niños tal vez desde que tienen uso de razón 4 o 5 años hasta más o menos 10, 11, pues los padres los pueden moldear de cierta manera. Hay algunos niños que se rebelan desde chiquitos, pero en la adolescencia es cuando el adolescente ya empieza a forjar su propio carácter, ya tiene sus propias ideas, ya opina, ya reniega, ya tiene como su propio pensamiento. Y el equipo de Fiesta de la Lectura nos dice saludos, gracias, una tarde lluviosa en la siempre bella y majestuosa Morelia. Y sus gatos son los que están siempre ahí al pendiente del programa, así que gracias infinitas. Vamos a empezar con el programa que les comentaba. Gracias infinitas por estar, gracias infinitas de verdad por todo su apoyo. Hoy estoy feliz, súper feliz. ¿Se me nota? Gracias infinitas de verdad a todas las personas que están. Bueno, esta información, recuerden que toda la información que les traigo está documentada, está científicamente comprobada, la ha escrito o la ha investigado algún especialista y esta vez no es la excepción. Esta información nos la comparte la psicóloga Sonia Machado del Centro IDEAT, así se llama. Ella nos dice que hablando nos entendemos. Muchas veces cuesta trabajo entender esta frase, hablando nos entendemos. O hay una frase muy común, sobre todo en México, no sé si en sus países también, ya sé que hay mucha gente viéndome de otros países, que dicen hablando se entiende la gente, ¿no? Pero muchas veces como que no nos entra, o sea, cuando estás acalorado, cuando estás en la discusión, cuando estás argumentando, como que no, o sea, tú quieres tener la razón muchas veces, o sea, si no has tenido introspección, si no has trabajado en tu persona, si no has tenido talleres como de mindfulness o de conciencia plena, de atención plena, de meditación, de yoga, casi siempre los seres humanos tendemos a querer tener la razón y pues ahí es donde se empieza a acalorar todo. Pero el problema es que muchas veces en vez de hablar y decir lo que queremos expresar, pues solamente se grita, se reniega o regañas, esto hablando en el caso de los padres, ¿ok? Y pues ahí empiezan los problemas. La comunicación, por lo tanto, es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida, expresando de esta forma nuestras emociones, nuestras ideas y así poder solucionar problemas.
Esa yo creo que es la principal clave, hablar. Pero no solamente hablar por hablar, sino que nos tiene que escuchar la otra persona, pero aquí el trabajo o la mayor carga de trabajo va a radicar o va a caer sobre los padres, ¿ok? Y esto es muy importante que lo entiendan de esta manera. Si nosotros queremos tener buena comunicación con nuestros hijos, no le echen la responsabilidad a ellos. Son los padres los que tienen que estar como con la mente más abierta, tienen que estar más calmados, tienen que ser más sensatos, tienen que ser más coherentes. Acuérdense que ustedes son los adultos, ¿ok? Esto es muy importante, ya que la comunicación entre adultos y adolescentes es vivida por ambas partes como un conflicto diario. No sé si les ha pasado, si tengan hijos o de hecho, estos temas a mí me ayudan muchísimo porque tengo 2 bichitos, pero en cualquier momento, casi en un abrir y cerrar de ojos, ya van a empezar pues a crecer, a opinar, a hacer, a tener sus propias ideas, sus propios pensamientos y demás. Entonces, lo importante es que ustedes como padres, cuando el adolescente esté hablando, ustedes tienen que aprender a escuchar. Ese es otro de los problemas, que los padres no sabemos escuchar. Pensamos que siempre tenemos la razón y no es así. Entonces, es por eso que jamás se llega a un acuerdo. Yo les pregunto, ¿ustedes quisieran mejorar la relación con sus hijos o con su hijo si tienen nada más uno? Sobre todo si está en la etapa de la adolescencia. Fíjense que esta información no solamente va para los papás que tengan adolescentes, va para los papás que tengan hijos pequeños, incluso hijos grandes, ¿ok? O sea, hijos grandes me refiero mayores de edad, que no se ha tenido una buena comunicación, aunque les comentaba al principio que va principalmente para padres y adolescentes, pero yo que soy mamá, yo que tengo hijos pequeños, a mí me encanta recibir esta información como a temprana, pues a temprana etapa, es así. ¿Por qué? Porque voy aprendiendo y así como voy aprendiendo son cosas que se me van quedando y lo que bien se aprende no se olvida. Entonces yo les recomiendo que si ustedes quieren mejorar la relación con sus hijos, ustedes tienen que quitarse ese miedo de sentarse a platicar con ellos y de ustedes sentir ansiedad. Muchas veces no demostramos, pero tenemos miedo o tenemos como incertidumbre o nos estresamos al querer hablar con nuestros hijos porque pensamos que se van a enojar, que nos van a gritar, que no nos van a escuchar, que va a ser un pleito y no, o sea, nos tenemos que quitar eso de la cabeza porque debemos de dejar de preocuparnos más por sus silencios y obviamente también preguntarnos si nosotros como papás estamos contando todo. Es decir, no hay que limitarnos en contarles cosas, pero para prevenirlos, ¿ok? Es muy importante tocar temas que antes, hace, no sé, tal vez 30, 40, 50 años eran tabú. Hoy en día es indispensable, es importantísimo contar con esa habilidad de contar cosas o platicar cosas de que antes se consideraban tabú, ¿ok? Ya que una buena comunicación va a permitir al adolescente tomar decisiones apropiadas y ante los errores tendrá la oportunidad de responsabilizarse de las consecuencias de una decisión inadecuada. Esto es muy importante porque fíjense que me ha tocado en sesiones, soy coach experta en mindfulness, por lo tanto tengo clientes que les doy terapia o asesoramiento o coaching o acompañamiento, como ustedes le quieran llamar, y ellos cuentan, fíjense cómo es como irónico, ellos cuentan o ellos me dicen que no les cuentan a sus hijos todo por no darles ideas. O sea, imagínense el pensamiento o lo que ellos hacían o lo que uno hacía cuando era joven y no, al contrario,
tienes que decirlo para prevenir. De esta forma, acuérdense que cuando uno ya tiene la información, uno ya sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. No lo que es bueno y malo, ahí como que entramos en un dilema, pero no se trata de darles ideas. Los papás erróneamente pensamos que, ay, es que si le cuento lo que yo hacía, o si lo regaño porque puede hacer esto, es darles ideas. Y no, al contrario, estás previniendo. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener todos en cuenta. De hecho, hay 3 aspectos muy importantes a tener en cuenta y ahorita se los voy a comentar. Y nos dice el ingeniero Gerardo Sánchez, buenas noches a todos, saludos desde Texas. Te mando un abrazote enorme, gracias infinitas por estar. Bueno, uno de los aspectos muy importantes es que la comunicación entre adultos y adolescentes es un proceso. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto que es un proceso? Porque cuando son niños regularmente se les manda y ya. Y la mayoría de las ocasiones, y por favor desmiéntanme si no, la mayoría de las ocasiones los papás simplemente mandan, haz esto, o ponen a hacer a los niños cosas que no les enseñan cómo hacerlos. Por ejemplo, no les enseñan a barrer, no les enseñan a trapear, simplemente los mandan a hacerlo y eso es un error catastrófico. Y les voy a decir por qué. Cuando yo empecé a enseñar a mis niños, yo les decía cómo tender la cama. Ok, yo me subía a la cama, jalaba una esquina, sobre todo a mi niño chiquitito, jalaba una esquina de la cobija hasta la esquina más alejada o más cerca de las paredes y luego jalaba la otra esquina y así se tiende la cama. Cuando enseñé a mi niña a barrer, igual, ok, se agarra la escoba de esta forma, se arrastra la basura, porque de otra forma lo que ella hacía era jugar, literal jugar con la basura o cuando lavaba los trastes, o sea, ok, también se les enseña, no debes de gastar tanta agua, primero le quitas la comida, los residuos, los echas a la basura, bueno, no sé cada quien cómo enseñe, pero es a lo que voy, o sea, se tiene que hablar, es un proceso, así con los adolescentes. Nosotros los tratamos como si fueran niños y es un error garrafal, ya que obviamente este proceso o esta comunicación no va a suceder de forma inmediata. Hay que ser pacientes y sobre todo buscar las oportunidades para conocer cuáles son sus temores y sus alegrías. O sea, hay que encontrar la forma. Y pues no esperemos a tratarlos como cuando eran niños y que no tenían otra opción más que obedecer, lo mismo que les estaba comentando. Y el otro aspecto importante es la comunicación es de doble vía. Hablar es muy importante, pero sin duda alguna lo primordial es saber escuchar para comprender y no para responder. Es decir, cuando tú empieces a escuchar lo que realmente te está diciendo tu hijo, tu hija, es cuando tú te vas a dar cuenta de sus sentimientos, de sus emociones y porque él va a intercambiar ideas, pensamientos. Y obviamente ahí es cuando va a empezar el respeto mutuo, que es lo que muchos papás se quejan hoy en día. Ellos sienten que sus hijos no los respetan y que creen los hijos sienten exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque sienten los hijos lo mismo, porque los papás no saben escuchar, simplemente se cierran y ellos piensan que tienen la razón y obviamente pues no es siempre así. Entonces, el otro aspecto es no hacer juicios. No todo lo que vamos a escuchar cuando nuestros hijos nos cuentan algo va a ser de nuestro agrado, ¿ok? Es necesario tener una actitud emocional abierta. Les voy a contar una anécdota. Bueno, ¿es una anécdota? No. Sí, no. Lo que yo hago con mis hijos. Mis niños están pequeñitos, entonces yo siempre les digo, si ustedes son honestos y me dicen la verdad, no va a haber consecuencias. En mi casa hay consecuencias. Obviamente no se les castiga, ni se les pega, ni se les grita, ni mucho menos, pero hay otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, si les prestaba la tablet media hora, pues ya no hay tablet. Si les daba un helado de snack, pues ya no hay helado. Y cosas así, o sea, detallitos que a ellos les gustan muchísimo. Bueno, entonces, con esto de no hay juicios, yo siempre les digo esto, si ustedes son honestos y me dicen la verdad, no hay consecuencias. De repente hacen cada cosa
cada travesura, o sea, uno agarró las tijeras y se cortó el cabello y yo por dentro así con cara de susto y de espanto. Y mamá, Paloma, se cortó el cabello. Y yo, ok, gracias por decirme, gracias por ser honestos. Y en ese momento no se regañan. No se regañan en ese momento. Al día siguiente o más tarde, ya que pasaron unas cuantas horas, te pones a la altura, bueno, yo en mi caso me pongo a la altura de mis niños, de mi nena o de mi chiquitín y les explico por qué estuvo mal lo que hicieron. O cualquier otra travesura, o sea, cualquier otra travesura, por ejemplo, mi niño el otro día prendió en el baño un papel, imagínense, o sea, entonces ellos son honestos, o sea, se asustan, mamá, pasó esto, si te digo no va a haber consecuencias, a ver qué pasó. Y en el momento yo estoy por dentro, o sea, Dios mío, pero después se les dice y ellos comprenden, así es como funcionan las cosas, así es como deberíamos hacerlo los padres, ¿ok? Y también la página de Mente Maravillosa nos comparte 10 errores más comunes en la comunicación entre padres e hijos. Si ustedes que me están viendo tienen alguna en específico que sienten como que algún errorcito que por ahí tienen que trabajar, me lo pueden compartir sin ningún problema. Ya saben que me encanta leerlos. ¿Ok? Ay, mi queridísima Vicri Flores. Hola, hola, mi hermosa. Buenas tardes a usted también. Gracias infinitas por estar. Gracias infinitas. Hacía muchísimo tiempo que no la veía por aquí, así que me da mucho gusto leerla. Y dejé a propósito mi página web porque estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Hoy fue un día lleno de logros, de sueños cumplidos, de metas logradas, de muchos proyectos que iniciaron el día de hoy. Así que quiero, por favor, los que están aquí, los que me están viendo y no están conectados, yo sé que están ahí, así que gracias. Y las personas que van a ver esta repetición también, por favor visiten mi página web www.eregonzalez.com. Está increíble y sobre todo para que conozcan mis facetas. No solamente vengo y les doy aquí estas charlas cada semana, tengo muchas cosas que hacer. Sin embargo, estos programas, yo les digo, son como una terapia gratis para ustedes. Aprovechenla, de verdad. Los especialistas en la salud emocional les van a cobrar sí o sí, y está bien porque al final es su trabajo y han estudiado muchísimo y se han quemado las pestañas estudiando, así que ustedes aprovechen que les traigo esta información. Bueno, les comentaba de los errores, ¿ok? Voy a leer el comentario. Ay, dice, la página está hermosa. Gracias, gracias, gracias infinitas. Ella es una de las personitas que me apoya infinitamente, así que estoy infinitamente agradecida con la señora Vicri. Uno de los errores más comunes es minimizar el impacto que ciertas situaciones tienen para los hijos. Por ejemplo, en general, los adultos tendemos a considerar nuestros problemas más importantes que los de los jóvenes, por parecer superficiales y mundanos respecto a las preocupaciones y complicaciones de la vida adulta. Y obviamente esto a ellos les genera mucha ansiedad y tristeza de cierta manera, porque no darle importancia a los problemas de nuestros hijos o no compartir con ellos la emoción de cosas tan simples como la cena o el baile de fin de curso o la graduación, o si les dan un reconocimiento, o si tienen algún partido y ganaron, simplemente no ganaron un premio, pero metieron goles y ganaron en ese momento. O sea, este tipo de detalles hay que reconocérselos sí o sí. O sea, no importa si estás muy ocupado, si estás muy estresado, si tuviste mucho trabajo, si tienes problemas con los vecinos, en el trabajo, etcétera. O sea, tienes que darte esos 2 minutitos y decirle muchas felicidades, lo estás haciendo increíble, estoy muy orgulloso, muy orgullosa de ti. De verdad, no saben el impacto que esto genera. Otro de los errores es no apoyar a los hijos cuando tienen un problema con otro adolescente y defender al contrario. Fíjense que esto pasa mucho y
este programa, si pueden compartirlo, se los agradecería muchísimo, sobre todo porque considero que la mayoría de los padres tenemos problemas, tenemos, yo no tengo adolescentes, pero considero que la mayoría de los padres tienen problemas de comunicación con sus hijos adolescentes, así que por favor compartan, ayuda muchísimo, no solamente a mí, fíjense que estas charlas no lo hago por mí, lo hago por ayudar muchísimo a otras personas. Así que si le llega esta información a más padres, a más personas que lo necesiten, yo cumplo con mi misión. Y esto les decía que muchas veces los padres defienden a la otra persona. Si tu hijo tiene un problema con otra persona, tú defiendes a la otra persona y eso pasa muchísimo. Y esto les crea un problema de autoestima, un problema de seguridad, es decir, ya no confían en ti. ¿Por qué? Porque estás apoyando a otra persona, estás justificando a la otra persona. Y obviamente, aunque nuestros hijos no tengan la razón, no, o sea, no hay que apoyar o no hay que defender a la otra persona en frente de nuestro hijo. Es decir, si tú tienes como que decirle a tu hijo, sabes que la verdad lo hiciste mal, es en privado. Y si el adolescente o si tu hijo tiene que pedir una disculpa, que lo haga, pero no lo obligues en ese momento, porque obligarlo a él le va a quitar o le va a dar muchísima inseguridad. No lo obligues en ese momento. Tal vez al día siguiente, ¿por qué? Porque ya en casa tú le explicaste qué hizo mal, si su comportamiento, si sus groserías, si el bullying, si esto y lo otro. O sea, es importante hablar con ellos, pero no obligarlos en ese momento. Lo mismo que les decía, o sea, si algo hacen mal, no lo regañes en ese momento porque ya no te van a tener confianza. Lo mismo aquí, o sea, no apoyes, al contrario, apoya a tu hijo en ese momento y simplemente si alguien se está quejando, decir, ok, voy a hablar con él, pero te estás tomando la responsabilidad, ojo, muy importante decir, ok, voy a hablar con él y voy a investigar qué sucedió. Porque pasa muchísimo, aquí pasa muchísimo en las escuelas, de que tú vas y reportas un incidente y el papá, en lugar de decir, voy a hablar con mi hijo, se te echa a ti encima por andar acusando a tu hijo y resulta que ahora tú eres la culpable. Entonces, así sucede en muchísimas familias, espero que no sea su caso y voy a leer este otro. De verdad no tiene idea de cómo nos ha ayudado. Ay, bonita, gracias, gracias infinitas por tus comentarios. Bueno, fíjense que esto se me hizo muy importante, y es otro de los errores muy comunes, pero muy comunes, más de lo que ustedes se imaginan. De hecho, está científicamente comprobado que las personas que más pueden maltratar o insultar, maltratar psicológicamente o insultar de cierta manera a los hijos son los padres. De verdad se los digo. O sea, son las personas que más los agreden, que más los insultan, ya sea verbalmente, psicológicamente, físicamente, son los padres. O sea, suena duro, suena mal, suena una atrocidad, pero es verdad. Obviamente, cuando algo le hacen a nuestros hijos, pues vamos a salir como fieras y los vamos a defender, pero no se trata de eso. No se trata de actuar cuando alguien más los agrede más que tú. O sea, no se trata de eso. Se trata de ser coherentes y de actuar como si siempre te estuvieran grabando. Yo siempre lo he dicho y funciona de maravilla. Por ejemplo, hay países donde está penadísimo maltratar a un niño de cualquier forma, pero hay otros países como que lo justifican y eso está mal. Entonces, responder con sarcasmo, y les voy a dar la definición según la Real Academia Española de lo que significa, y es burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o a algo. En resumidas cuentas, el sarcasmo siempre va a buscar ridiculizar, humillar o insultar a una persona, ¿ok? Mediante la ironía. Y el humor y la burla suave son beneficiosas. Ojo, el humor y la burla suave son beneficiosas y genera relaciones sanas, pero no el sarcasmo, ¿ok? El sarcasmo y la ironía son hirientes. No es lo mismo, no son sinónimos ironía y sarcasmo, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Entonces,
si una relación entre padres e hijos adolescentes ya es tensa de por sí, imagínense si los papás siempre están contestándole o diciéndole estas palabras o estas frases sarcásticas, ¿ok? Ya que es una falta de respeto tremendísima. Y a los hijos también hay que respetarlos, o sea, no solamente ellos nos deben respeto a nosotros también debemos respetar a nuestros hijos, sí o sí, ¿ok? Entonces, lo ideal o lo que yo les recomiendo es hablar con naturalidad, sin ira y con mucho cariño, sí funciona. Obviamente nadie dijo que fuera fácil o nadie dijo que lo vas a lograr de un día para otro, pero cuando tú sabes lo que es correcto, cuando tú ya tienes la información, de ti depende hacer las cosas diferentes. O sea, en 6 segundos nosotros ya sabemos que lo que sigue o las palabras a continuación, si son ofensivas, si son dañinas, si son sarcásticas o si por lo contrario le estamos hablando bien, le estamos hablando con cariño, estamos siendo educados, estamos siendo respetuosos. Y si no tienes nada bueno que decir, aquí aplica muchísimo la frase, o sea, de verdad mejor quédate callado, mamá, papá, porque puedes herir muchísimo y por eso hay niños traumados por las palabras tan hirientes que los papás les dicen. Y repito, las personas que más maltratan a los, a los, a los niños o a los adolescentes, los principales son los padres. Tengan muchísimo cuidado con esto. Tal vez no lo hacen cuando la gente los ve. O sea, ese es como que lo peor, que no lo hacen cuando alguien más los ve. Lo hacen siempre cuando están en casa, les gritan, los ofenden, los humillan, les dicen palabras hirientes, les contestan con sarcasmo, con ironía. Entonces tengan muchísimo cuidado las palabras que usan con sus hijos. Si a un niño, o sea, si a un niño tú le dices que Santa existe, se lo va a creer, que existe el hada, se lo va a creer, que existe el ratón de los dientes, también se lo va a creer. Si le dices que... no lo sé, otra tradición que ustedes tengan, que el niño Jesús viene el 24, por ejemplo, también se lo va a creer. Entonces, imagínate si le dices todo lo contrario, si le dices cosas negativas, también se lo va a creer. Hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Y otro de los errores es invalidar los sentimientos del adolescente. Por lo general, los adolescentes son muy dramáticos. Obviamente, muchas veces las respuestas son emocionales y según para los papás no tienen sentido. Pero comentarios, o sea, comentarios que hacen los papás como no deberías estar tan molesto o no tiene sentido que te enfades por esa tontería, solamente van a hacer que los hijos eviten compartir sus sentimientos con sus padres. ¿Por qué? Porque si tú los estás invalidando, entonces el hijo va a pensar, pues no le importo. Entonces, si tienen alguna situación similar, pongan mucha atención en estas alertas rojas. Y obviamente es fundamental acercarse a su postura y validar sus sentimientos y escucharlos y empatizar, ¿ok? Ya que podemos ayudarles de esta forma a superar lo que les pase. Los que sufren son ellos, obviamente, así que lo entendamos o no, hay que comprenderlos. O sea, ellos son los que están sufriendo por alguna situación y aunque a los papás les parezca tonto, o les parezca poca cosa, para los adolescentes es su vida entera. O sea, es un gran problema. Aunque nosotros ya hayamos pasado por ahí, me refiero a los padres, aunque nosotros sepamos cuál es lo que sigue, lo que viene, ellos no han pasado por ahí. Entonces, no queramos minimizar sus emociones, sus sentimientos o su forma de ver las cosas. Simplemente hay que comprenderlos y hay que saberlos guiar, ¿ok? Y otro de los errores más comunes es centrar la conversación en nosotros como padres. Esto es muy común, y ahorita que me escuchen van a saber por qué. En una discusión o conversación con un adolescente, centrar el debate en nosotros mismos como padres no es nada
útil. De hecho, resulta contraproducente, ya que los sermones basados en la propia experiencia de la vida o la comparación de lo que vivimos los adultos cuando éramos adolescentes, a nuestros hijos no les importa, pero ni tantito. Y les voy a decir por qué. No es porque sean irrespetuosos, sino que ustedes mismos lo están diciendo en su sermón. Son otros tiempos, fueron otros tiempos, fue otra educación, fue otra etapa. O sea, totalmente diferente. O sea, ellos no tienen ni la más mínima idea y ni la van a tener porque no vivieron lo que ustedes vivieron. Entonces, papás, por favor, dejen de estar comparando lo que ustedes vivieron con lo que sus hijos están viviendo hoy en día. Es la peor forma de quererles ayudar o de quererles enseñar. Así no funcionan las cosas y lo dice una especialista en la materia. Y otro de los errores más comunes, déjenme, tomo cafecito porque se me seca mi gargantita. ¿Ya están tomando su cafecito? Aquí hace mucho calor. Estamos a 98 grados Fahrenheit, no sé cuántos sean en grados, pero es muy caliente. Como a 37 grados centígrados más o menos. Pero aún así yo no perdono mi cafecito. Bueno, otro de los errores. Bueno, recuerden, si me han escrito y no les he contestado, por favor, discúlpenme, este programa se transmite por otras plataformas, pero al terminar yo personalmente les voy a contestar. Y les decía que el otro error es juzgar sin conocer la versión del adolescente. Es muy fácil para los papás juzgar o prejuzgar una actitud o acción de los adolescentes y obviamente considerar que lo que hemos oído es cierto y reprenderlo o regañarlo o mostrar desaprobación, pero es fundamental conocer su versión y mucho más aún dejarlo que se exprese, que libere sus emociones y la posible ira que la situación haya generado. Esto sucede mucho como, va muy ligado al que les dije anteriormente de defender, al contrario, en este caso, que tiene algún problema con alguien más. Aquí funciona muchísimo también entre familia, porque muchas veces tienes a un hijo que es al que más regañas, al que más reprendes, al que más comparas. Es que tu hermano, es que tu hermana no hace eso, es que tu hermana sí hace caso, es que tu hermano. Dejen de comparar, por favor, ahorita voy a ir más adelante con eso, pero es lo mismo, o sea, siempre tiendes a juzgar y eso es un error. ¿Por qué? Porque empiezas a etiquetar a tu hijo y eso crea traumas sí o sí. Otro de los errores es horrorizarse ante ciertas actitudes adolescentes. Obviamente los adolescentes van a empezar a hacer cosas extravagantes y muchas veces lo único que ellos están esperando precisamente es esa reacción, o sea, esa reacción de asombro, esa reacción de susto, de espanto, de que no lo pueden creer, ¿no? Pero es precisamente para llamar la atención. Y pues hay adolescentes que se pintan el cabello de una forma muy rara o que se hacen unos peinados muy estrafalarios o que se ponen piercing o que se hacen algún tatuaje. O sea, la idea de ellos es llamar la atención. Entonces, lejos de horrorizarte, lejos de espantarte, lejos de regañarlos, de reprenderlos, lo único que tienes que hacer es hablar con ellos con tranquilidad y con empatía. Es más, si ustedes empiezan a hablar con sus hijos adolescentes antes de que sucedan todos estos episodios o actitudes, ustedes no saben de las cosas que van a evitar. O sea, si ustedes no quieren que sus hijos usen o se pongan tatuajes, pues estas pláticas les van a ayudar muchísimo para evitar estas cosas. Si no quieren que sus hijos empiecen a agujerar los oídos, la nariz, todas partes. Hay personas que empiezan a ponerse piercings en todas partes. Si no quieren que sus hijos lo hagan, empiecen estas charlas empáticas, estas charlas tranquilas, estas charlas con inteligencia emocional. Si no saben cómo empezarlo, por favor acudan con un especialista. Acuérdense que todo tiene solución, pero solos no podemos. Siempre necesitamos la ayuda de alguien más, ¿ok? Y nos dice, a ver,
Ay, no sé si lo puse, ¿no? Ahí está. Nos dice la señora Vicri, siempre aprendiendo y más con una adolescente. Así es. Es muy importante escuchar estos temas. De hecho, este tema me lo pidieron mucho, ya tenía mucho tiempo que me lo habían pedido y se los traje porque sí es importante, aunque creamos que somos unos grandes padres, siempre va a haber algo que nos falle o siempre va a haber algo que no sepamos y está bien, pero el hecho de que tú estés aquí escuchando este programa, el hecho de que vayas con un especialista, el hecho de que hagas algo, eso sí te hace mejor papá, mejor mamá, porque estás actuando, no te estás quedando con los brazos cruzados y eso es muy importante. Bueno, otro de los errores es resolver un problema de nuestro hijo sin contar con él. Esto es, si tú ves sufrir a tu hijo por algún problema que es difícil, pero como padre siempre vas a querer como ayudarlo y tú vas a empezar a buscar soluciones, pero si no lo consultas con él, esto va a crear muchísima desconfianza porque son ellos los que tienen que aprender a lidiar con sus propias dificultades. Solucionarles el problema obviamente los hará sentirse inútiles e incluso los puede poner en una situación difícil con sus iguales, o sea, con sus compañeros, con sus amigos, con sus conocidos. En su lugar, yo les recomiendo a ustedes que hay que dejar que nuestros hijos hablen de sus problemas y vamos a intentar a darles como pautas para solucionarlos sin imponerles nada. Es decir, les vamos a dar ideas, les vamos a dar ejemplos o si solucionamos nosotros su problema sin que nuestro hijo nos lo haya pedido, pues obviamente no va a volver a contarnos nada, porque entonces tú te estás adelantando y esto puede hacer que lo avergüence. No sé si alguna vez ustedes lo hayan hecho de solucionarle algo y después el hijo se siente avergonzado de tú haber hecho eso. Entonces lo más importante es que ellos te tengan confianza para que te cuenten cualquier situación, pero tú darles las herramientas, las ideas, las propuestas para que ellos solos aprendan a solucionarlo, ¿ok? Y nos dice mi queridísima Magdis Rivera, preciosa, te mando con el corazón, te abrazo con el corazón, me alegra mucho verte por este medio. A mí me alegra más bonita leerte. Gracias infinitas por estar, de verdad, lo aprecio muchísimo, muchísimo. Gracias por tus mensajitos de la mañana, me encantaron. Bueno, otro de los errores, culpar a los hijos de los problemas. Fíjense que muchas veces hay problemas en la familia, como en todas las familias, ¿ok? No crean que mi familia está exenta o que la familia no sé, de un sacerdote, porque ya hay sacerdotes, ya vi que están casados, o de la familia del coach de meditación o del maestro de yoga, o sea, en todas las familias de todo el mundo hay problemas. La cuestión o la situación es cuando los padres empiezan a culpar a los adolescentes de ciertas situaciones. Por ejemplo, si el adolescente hizo algo y el papá lo está regañando y la mamá interviene y ya entre el papá y la mamá se empiezan a discutir y a pelear y a ofenderse. Entonces, de repente por inercia o por desquitarse o por lo que ustedes quieran, el papá o la mamá voltean y le dicen al hijo, por tu culpa. Error. No hagan eso, por favor. De verdad, no hagan eso. Estoy de acuerdo en que nuestros hijos tienen que afrontar sus responsabilidades, pero culparlos de verdad que no es la mejor manera. Así que eviten hacer eso. Y otro de los errores es no apoyar las grandes ideas de nuestros hijos. Obviamente los adolescentes a menudo tienen grandes ideas, aunque por lo general no son muy realistas, o al menos eso les parece a los padres. Pero aunque es importante evitar alentar a los hijos a vivir en un mundo de fantasías, esto es muy importante. Hay que ser realistas, pero no hay que ser asesinos de sueños. Es decir, no somos nosotros los encargados de decirle a nuestros hijos, no hagas eso, dejémoslos ser. Obviamente, hablándoles con la verdad, hablándoles con ejemplos, hablándoles con estadísticas, hablándoles sobre todo que ellos comprendan el por qué, no simplemente decir no.
y se acabó. No, 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 no. O sea, no y por qué, o sí y por qué. Pero sentir curiosidad por lo que dicen es muy importante para tanto para los papás como para los hijos. Si nosotros empezamos a sentir curiosidad por lo que ellos quieren, si realmente aprendemos a escucharlos, nuestros hijos nos pueden sorprender de gran manera, como no tienen ideas. Obviamente tienen ustedes que preguntarles, que estimular la reflexión, preguntarles tantas cosas como sea posible, porque acuérdense que ustedes son los adultos, ustedes son los pensantes, ustedes son los que se calman, ustedes son los que actúan con coherencia. Entonces, no actúen como si ustedes fueran los adolescentes, ¿no? Porque si hacemos esto de preguntarles, de interesarnos, de investigar más, pues obviamente vamos a empezar a formar parte de su mundo, que es lo que los padres realmente queremos, formar parte del mundo de nuestros hijos adolescentes. Y no solamente de ellos, les comento que estas charlas son muy importantes para las personas que tenemos hijos, porque en este momento interesarte por las cosas que hacen tus hijos pequeños, o sea, te va encaminando a tener una mejor relación con ellos, una mejor comunicación, una mejor conexión y sobre todo que haya mucha, mucha armonía. Y nos dice el ingeniero Gerardo Sánchez, todos aprendemos de todos y de nuestros chiquitos también aprendemos, los amo. Buenas noches a todos. Gracias infinitas por estar, te mando un besote enorme. Y ya para terminar, les voy a dar las claves para mejorar la comunicación con los adolescentes, que es lo que todos queremos, ¿ok? Ya les dije los errores, ya les dije las banderas rojas, ya les dije lo que debemos evitar. Ahora les voy a decir lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer los padres para tener una mejor comunicación con nuestros hijos adolescentes. Por favor, compartan esta información. Es muy importante, no solamente para mí, sino para las personas que realmente lo necesitan. Y estoy segurísima que allá afuera hay cientos de familias, de padres, de hijos que no tienen una buena comunicación, que tienen una mala comunicación y toda esta información es muy útil para ellos. Bueno, una de las claves para mejorar es escucha lo que te dice y déjalo terminar. Deja que hable, que diga lo que piensa o siente. Si lo interrumpes constantemente porque tu respuesta es, ya sé lo que me vas a decir, o yo también fui adolescente. No, obviamente nunca vas a saber cómo se siente y él va a dejar de contarte cosas. Así que número 1, escucha lo que dice y déjalo terminar. Déjalo que termine hasta que ya no tenga nada más que decir. Entonces, y solamente entonces, emite tu opinión, ¿ok? Número 2, tranquilidad, controla tus impulsos. Esto va muy ligado al primero. Puede ocurrir que te cuente que ha hecho cosas que no te gusten y esto ya se los había comentado. Evita los regaños, los gritos y las amenazas en ese momento. Bueno, los gritos y las amenazas, evítalos en todo momento, pero los regaños, ¿ok? Ya cuando estés más calmado, como te comentaba anteriormente con mis chiquillos, o sea, yo dejo que pasen un par de horas o al día siguiente y explícales qué es lo que no te ha gustado y por qué no te ha gustado y cómo te sientes con lo que él hizo, ¿ok? Eso es muy importante. Y número 3, valídalo. Si te dedicas a juzgarlo por su conducta de forma constante, estás poniendo una barrera entre tu hijo y tú. Así que utiliza frases respetando sus emociones. Y puedes utilizar frases como, ahora mismo entiendo que estás enfadado, de verdad lo entiendo, así que por favor no me grites o voy a esperar a que estés menos alterado para escucharte mejor y cuando te calmes pues podemos seguir hablando. Al principio esto le va a ser como un balde de agua fría para tu hijo o va a ser como hasta más molesto, va a querer pelear, pero si tú lo haces constantemente y lo dices con calma, el hijo va a aprender a que tienes razón y que sí, efectivamente estaba molesto, estaba enfadado y tú muy prudentemente le dijiste palabras muy calmadas, muy pacíficas, con mucha empatía, ¿ok?
Y el número 4, dale importancia a lo que te dice. Sus preocupaciones son tan importantes como las tuyas. Si cuenta contigo para hablar de sus cosas, dale importancia, dale esa importancia que se merece, ya que el adolescente, cuando un adolescente te cuenta las cosas, de verdad no saben ustedes el valor que está teniendo este chico, esta chica para contarles lo que para él lo es todo. Entonces hay que aprender a respetar su preocupación y no les des lecciones. También eso va muy ligado a algo que les había comentado. Tendemos los padres a decirles lo que deben hacer porque es rápido e inmediato. Es decir, como tú ya pasaste por ahí, dejas de darle importancia a lo que está pasando y simplemente lo etiquetas, o sea, ese evento lo etiquetas como una tontería y tú le dices lo que tiene que hacer. No, es mucho más útil y beneficioso a largo plazo enseñarles a buscar soluciones y crear alternativas. Esto es muy importante y como les digo, siempre busquen información, no se queden con lo que yo les digo y busquen a un especialista que los guíe. Número 6, enséñale a comunicar sus sentimientos. Está bien que le preguntes por sus rutinas diarias, pero ve más allá, o sea, pregúntale más cosas, pregúntales cómo se ha sentido a lo largo del día, pregúntale si hay algo que le preocupe, pregúntale cómo se siente, si tiene alguna amistad, cómo está con esa amistad, si tiene alguna personita como que le llame la atención o que le guste. Nosotros somos sus modelos, acuérdense que los padres somos sus modelos a seguir y también tenemos que expresarles a ellos nuestros sentimientos. Es muy válido que nosotros compartamos con ellos cómo nos sentimos o incluso contarle algunas de nuestras experiencias o algunas de nuestras anécdotas como eso, como experiencia y como anécdota, no para que ellos solucionen sus problemas. Acuérdense que hay que dejarlos a ellos que solucionen, ¿ok? Y el último y el más importante, ya no es un niño. Tenemos que aceptar que nuestros hijos adolescentes ya no son unos niños, ya se está convirtiendo incluso en un adulto. Entonces hay que aprender a guiarlos para que sean independientes, libres y felices. Gracias infinitas a todas las personas que se quedaron hasta el final. Gracias a las personas que me ven y que no se conectan. De verdad, gracias infinitas porque esto me hace crecer más, me hace ser mejor persona, me hace traerles más información, me hace investigar más y lo dejé a propósito aquí mi página web. Por favor, vayan a visitarla. Está increíble, está renovada, está mejorada, tiene muchísimas novedades. No solamente mis charlas, es mi faceta. Soy escritora, soy editora, soy gestora literaria, estoy dando cursos de escritura, estoy dando asesoramientos, coaching, de todo un poco. Vayan, por favor, visítenla. Si me dejan un mensajito, hay infinidad de personitas que me han dejado un mensajito porque han ido a visitarla y no saben lo feliz que me han hecho. Así que gracias infinitas, de verdad. González con ese al final.com. Gracias infinitas a las personas que se quedan hasta el final. Recuerden que allá afuera está lleno de personitas mágicas. Vayan y búsquenlas, pero si no las encuentran, por favor, sean ustedes uno de ellos. Y, mi chiquito hermoso, buenas noches, hermosa, te amo, yo te amo más, mi monstris. Nos vemos la próxima semana. Si me escribieron y no les contesté, ahorita al terminar les contesto.